buenos días, bienvenidos a otro jueves de Servicios y Cultura aquí en Aprender a Envejecer. Y mire, cuando las personas mayores atraviesan momentos difíciles, como la pérdida del cónyuge, es crucial proporcionarles orientación y apoyo adecuado. Para ello es muy importante saber cómo solicitar la pensión por viudez, la cual brinda un respaldo económico y la posibilidad de acceder a servicios de gran ayuda durante esta etapa de la vida. El día de hoy en Aprender a Envejecer platicaremos sobre los trámites que debemos realizar para solicitar este beneficio ante el IMSS. Antes de conocer a nuestra invitada del día de hoy, vamos a ver la siguiente cápsula y en un momento regresamos. La pérdida de la pareja es un evento doloroso que, además del aspecto moral, puede llegar a traer desafíos en materia económica cuando la persona fallecida era el principal sostén de la familia. Sin embargo, muchas personas que han perdido al cónyuge por fallecimiento y este era beneficiario de alguna pensión ante el IMSS, no conocen los trámites y requisitos para solicitar la pensión por viudez. Ante esta realidad, en el programa explicaremos qué debe hacer quien fuera esposa, esposo o concubino para solicitar la pensión. Explicaremos cuáles son estos trámites y requisitos, en qué condiciones aplica y le diremos si la persona viuda conserva o no los servicios médicos mientras realiza los trámites para obtener la pensión. Es importante saber que tratándose del fallecimiento del pensionado, se requiere que éste, al momento de la muerte, haya estado vigente en sus derechos. En caso de una viuda esposa, es necesario acreditar el vínculo matrimonial. Para el caso de una viuda concubina, se debe acreditar la relación de concubinato y muchos otros requisitos que hay que cumplir. Para saber de qué manera se puede solicitar la pensión por viudez ante el IMSS, los invitamos a que se queden en Aprender a Envejecer. Comenzamos. Hoy nos acompaña la maestra María Laura Gutiérrez Vera. Ella es titular de la División de Pensiones del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS. ¿Qué tal? Bienvenida, Laura, a Aprender a Envejecer. Gracias. Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación y gracias por la oportunidad de poder compartir información. Bien, gracias. Primero platícanos, ¿qué es y cómo funciona la pensión por viudez? Claro que sí. La pensión de viudez es una prestación económica que se le otorga ya sea a la esposa, al esposo, concubina o concubinario. Algo muy importante, puede ser de un pensionado o de un asegurado, alguien que se encontraba pues básicamente laborando. Se encontraba básicamente laborando, pero en este caso, bueno, hay personas que cuando ya terminan de laborar, también ahí hay una situación, ¿no? Hay un problema. ¿Qué deben hacer las personas, ya sean las personas que se encuentran laborando y fallecen, o las personas que pues en su momento dejaron de laborar? ¿Qué deben hacer en este caso para solicitar la pensión por viudez? Ok. Lo primero que tienen que hacer, yo lo que te diría es acercarse a la ventanilla de prestaciones económicas. Okay. Básicamente, ahí le van a orientar, porque efectivamente, dependiendo de la situación o el escenario del que estemos hablando, será la documentación que le soliciten. Un ejemplo, una persona que ya era pensionada, bueno, a su viuda o a su viudo, en este caso, bueno, le van a solicitar ciertos documentos. Algo diferente, por ejemplo, alguien que falleció y estaba laborando, bueno, a esa persona primero hay que transcurrir por un reconocimiento del riesgo de trabajo, entonces se tienen que acercar al patrón y después al instituto para hacer el trámite. Entonces, básicamente yo lo que les recomendaría es directamente en la ventanilla de prestaciones económicas o justo en los medios en donde les voy a compartir, bueno, ahí sería la forma de revisar qué se tiene que presentar en ventanilla. ¿Qué es lo que se tiene que presentar en ventanilla? ¿Cuáles son los requisitos? Claro que sí. Los requisitos como tal es, si la persona no fallece a causa de un riesgo de trabajo, tenemos que verificar que las semanas reconocidas estén vigentes. ¿A qué me refiero? Tiene que haber una conservación del derecho y eso se verifica directamente en el instituto. En el caso de un riesgo de trabajo, ahí no se requiere un cumplimiento de semanas. En cuanto el patrón reconozca que el fallecimiento fue derivado de la empresa o en el accidente en trayecto, en ese momento los servicios de salud en el trabajo emiten un dictamen en donde se
se corrobora la firma del patrón en donde reconoce el riesgo y entonces en ese momento se dispensa el número de semanas. Es decir, desde el primer día que el trabajador esté laborando y desafortunadamente ocurra un siniestro, su pareja o su esposa o concubina puede tener derecho a la pensión. En este caso, ¿en dónde se realiza esta solicitud? ¿Tiene que ser presencial o hay algún trámite en línea? Básicamente para la pensión de viudez sí es presencial. Se tiene que acercar a su clínica familiar, a su unidad de medicina familiar más cercana o la que corresponde a su domicilio. Ahí es donde se hace el trámite. Ahora bien, si la persona no puede acudir, lo que puede hacer es, a través de un poder notarial, cederle el derecho a la persona que determine, pero sí es muy importante que se presente en la ventanilla con este poder notarial. Ya nos comentaste algunos requisitos que se necesitan para que puedan solicitar esta pensión por viudez. ¿Qué documentos deben llevar para solicitarla? Bueno, de la persona que fallece, si tenía la calidad de pensionada, solamente bastará con que lleve el acta de defunción. En el caso en donde fallece un asegurado, es necesario también presentar el estado de cuenta del Afore, así como también su acta de nacimiento. Entonces, estamos hablando de que sí o sí hay que presentar el acta de defunción. En caso de asegurado, estado de documento de Afore o estado de cuenta de Afore, más el acta de nacimiento. Ahora, la viuda que tiene que presentar va a depender mucho del parentesco que vaya a comprobar. Si es esposa o esposo, sí o sí tiene que llevar identificación oficial, comprobante de domicilio, también tiene que llevar su acta de nacimiento y lo más importante, el acta de matrimonio. En caso de ser o presentarse en calidad de concubina o concubinario, los mismos documentos, identificación, acta de nacimiento, comprobante de domicilio, más la testimonial de concubinato, bueno, la resolución judicial en donde la autoridad competente reconoce ese concubinato. Algo muy importante, es importante que se reconozcan 5 años de concubinato. En algunos estados se reconoce concubinato 2 años, 3 años, pero para la ley de Seguro Social es importante que se comprueben 5 años. Solamente así se podría reconocer la calidad de concubina. ¿Y en dónde se obtiene ese reconocimiento? En el juzgado de lo familiar, ahí es donde se obtienen estas resoluciones judiciales. Muy bien, algo que comentabas hace rato es que los documentos pues deben de estar en orden y aparte pues deben de estar actualizados. Platícanos un poco sobre eso. Claro que sí. Es muy importante que creemos esa cultura, no necesariamente porque nos vamos a enfrentar a realizar un trámite en este momento, ¿no? Realmente es crear esa cultura de tener actualizados los datos tanto del asegurado como de los beneficiarios. Es importante, ¿por qué? Porque también van a gozar de un servicio médico, ¿no? Y cuando desafortunadamente ocurra este siniestro del fallecimiento del asegurado o pensionado, el trámite es muchísimo más sencillo. Muchas veces en esa etapa de duelo y todavía hacer un trámite administrativo de corrección de datos porque el acta de nacimiento de la viuda, ¿no? Dice que se llama Juanita Pérez, pero en realidad cuando se casó ocupó o utilizó 2 nombres, ¿no? Era María Juanita Pérez. Entonces, para nosotros jurídicamente son personas diferentes. Entonces, sí se les pide que hagan esa corrección para poder proceder al otorgamiento de la prestación, lo cual en ese momento el trámite, pues sí es un tema de incurrir en mayores trámites administrativos cuando si arreglamos oportunamente o de forma preventiva esta actualización de datos, tanto en el instituto como en la Afore. Es muy importante mantener consistencia de información en instituto y en Afore. Porque supongo que tienen un límite para poder solicitar esta pensión por viudez. Bueno, en estricto sentido, el derecho a la prestación es imprescriptible. El problema es que tenemos en la propia ley una mensualidad de pensión prescribe al año. Entonces, si una persona tiene problemas con trámites administrativos de corrección de nombre que no son resueltos o no, la autoridad competente no es el instituto y se lleva en un estado diferente, puede llegarse a tardar ese tiempo. Entonces, en realidad, es tiempo que va perdiendo la persona. O sea, el pago de pensión no se pierde, o sea, el derecho a la pensión no se pierde, pero sí hay una prescripción que es 1 año. Así es. Platícanos, ¿qué beneficios, además del económico, conlleva ser beneficiario de esta pensión por viudez? Claro que sí. Una vez que una persona recibe una resolución de pensión de viudez, puede ser también ascendientes o de orfandad, queda cubierto en el tema del servicio médico. Entonces, aparte de recibir su prestación económica mes a mes, también
tiene la cobertura médica que ofrece el instituto. A ver, dinos un poco o sácanos de alguna duda. Si tienen una esposa y aparte un cónyuge, o aparte una concubina o concubino, platícanos qué sucede en esos casos. ¿Cómo funciona? Bueno, básicamente la ley de Seguro Social reconoce la figura de cónyuge, esposa o esposo, sí. Básicamente, ¿no? A través del acta de matrimonio. Sin embargo, bueno, también en un momento dado, solo a falta de esposa podría reconocer, a falta de esposa y esposo, recordemos que ya estamos en un tema de igualdad de género, entonces a falta de esposa o de esposo podríamos reconocer un concubinato, pero solamente se reconoce concubinato cuando ambos han permanecido libres de matrimonio. ¿A qué me refiero? Hay esposa, a ella tiene el derecho. Si no hay esposa, entonces transitamos a la figura de concubinato. Si en un momento dado existieran varias parejas que se presentaran como la calidad de concubinas, primero se tiene que resolver ante el Tribunal de lo Familiar para que determine quién es quien tiene el derecho. Entonces no se pierde el derecho a esta pensión por viudez. No se pierde, solo hasta que la autoridad determine cuál es la beneficiaria dentro de todas estas parejas que pueda tener una persona. Es cuando el instituto ya puede determinar el otorgamiento. Pero sí o sí es como la prelación, es esposa, esposo, concubina, concubinar, y en caso de haber más de una concubina, hasta que la autoridad lo resuelve. Muy bien, vamos a un corte y después de este corte nos dices pues todas las de las semanas cotizadas, ¿no? Lo que es la pensión por las personas que fallecieron, ya sea por un accidente de trabajo o algo así, para que otra vez volvamos a retomar este tema y nos expliques un poco más a fondo. Claro que sí. Claro que sí. Vamos a un corte y ustedes ya descargaron la aplicación 11 Más, ¿no? Bueno, pues en ella podrán ver todo el contenido del 11 en el momento que más lo deseen. En un momento regresamos. La mayoría de la gente cuando la va uno a retratar, se pone, ahora sí, y se pone en pose. Y entonces yo les quitaba la pose preguntándole, como me gusta mucho leer, de cosas de los libros, y ya se olvidaban y se ponía la gente normal, y entonces era cuando yo empezaba a tomar mis fotos. Seguimos en Aprender a Envejecer con María Laura Gutiérrez Vera. Ella es titular de la División de Pensiones del IMSS. Y Laura, tenemos algunas preguntas del público que te quieren hacer. Vamos a verlas. Buenos días, mi nombre es Margarita Jiménez Brito, tengo 60 años. ¿Es verdad que mientras realizo el trámite no contaré con servicio médico? ¿Qué le podemos responder, Laura? Hola, ¿qué tal, Margarita? El tema del servicio médico es, una vez que obtienes la resolución de pensión, en ese momento quedas cubierto. Ahora bien, hay un tiempo de conservación del derecho a la prestación en lo que haces el trámite, que son hasta 8 semanas. Por eso sí es muy importante que tengamos corregidos y actualizados nuestros datos para que una vez que hagamos esa solicitud de pensión en las ventanillas de prestaciones económicas, entonces podamos o le permita al instituto resolver en tiempo para que no queden descubiertos en un tema de servicio médico. Mientras tanto, no. Mientras están haciendo el trámite no tienen ese derecho o no lo pueden recibir. Tienen ese tiempo de 8 semanas. Si en ese tiempo no se resuelve, entonces no tienen derecho a servicio médico. Ok, muy bien. Pues vamos a ver la siguiente pregunta. Eduardo Chávez Guerrero, 61 años. Una vez que termine de realizar los trámites, ¿cuánto tiempo debo esperar para recibir los pagos? Gracias por la pregunta. Laura. Ok. Yo lo que le recomendaría es, en la resolución de pensión que le otorgan en la ventanilla, ahí establece la fecha de inicio de pago. Es decir, le dice si va a cobrar a partir de la mensualidad de mayo, de junio, y es así como usted puede estar informado del día en que usted va a estar cobrando. Adicionalmente, en la página del micrositio de pensiones, www.ims.gov.mx/pensiones, ahí viene un calendario de pagos, también lo pueden consultar. Muy bien, ¿y qué es lo que comentabas? Que los documentos pues estén en orden porque si no también puede retrasar el pago. Una vez que se tiene la resolución de pensión, ese documento ya te da derecho al tema del servicio médico. Ahora, el tema del pago, sí, como viene con un tema de una nómina,
sí es importante estar pendiente de este calendario de pagos para saber cuándo va a recibir su primer pago. Bien, ¿cómo se puede calcular esta pensión por viudez? Ok. Bueno, la ley establece, hay dos formas de calcularla. Prácticamente es dependiendo de cómo falleció o el motivo por el cual falleció el asegurado. Por ejemplo, si fallece a causa de un riesgo de trabajo, lo que se utiliza o lo que se toma como base es el salario registrado de ese trabajador. Se le calcula como si estuviera en vida, básicamente es el 70% de ese salario registrado, y a la viuda se le otorga el 40% de ese porcentaje, ¿no? O sea, entonces, básicamente, si vamos a una regla, es el salario, el 70% del salario, y a ese le aplicamos el 40% si la persona fallece por un riesgo de trabajo. Si fallece por una causa diferente, es decir, se va a otorgar una pensión por un seguro de invalidez y vida, entonces es lo que hubiera ganado el trabajador en su salario promedio de las últimas 500 semanas, y a ese salario se le calcula un 35%, es el 35% de ese salario promedio, y a la viuda se le otorga el 90%. Es un tema básicamente dependiendo del seguro bajo el cual se va a otorgar la prestación, se considera el salario registrado del trabajador, en este caso riesgo de trabajo, o el salario promedio de ese trabajador si es bajo un fallecimiento diferente a un riesgo de trabajo. Muy bien, y lo que es lo normal, ¿no? Cuando es una pensión por cesantía de vejez o edad avanzada, ¿cuál es el porcentaje que ellos reciben? Ok, en caso de que fuera pensionado de una cesantía o vejez quien fallece, entonces la viuda recibe un 90%. Algo importante, si el núcleo familiar estuviera formado por viuda y un hijo, en este caso un huérfano o una huérfana, entonces se hace un prorrateo. Básicamente, nunca puede exceder el pago de una pensión de cesantía. Básicamente a la viuda se le paga un 81-82% y al huérfano 18-18%. Básicamente se van haciendo estos prorrateos o ajustes. Es en este caso cuando tienen hijos. Cuando tienen hijos. Muy bien, a ver, una pregunta muy importante. Si la persona fallecida o el asegurado fallecido no tiene esposo, esposa, no tiene concubino, concubina, ¿qué pasa? Ok, básicamente, digamos que si no tenía una pareja, quien tiene derecho a la prestación también es los huérfanos, sí o sí, habiendo o no un cónyuge o una concubina, los hijos tienen derecho. Algunas consideraciones dentro de los hijos es menor de 16 años, solamente con que comprueben el parentesco con el finado. Si son entre 16 y 25, tienen que comprobar que están estudiando. Y si son mayores de 25, siempre y cuando presenten alguna discapacidad. En caso de que no exista ni cónyuge, ni concubina, ni concubinario, ni esposo, ni hijos, entonces quienes tienen derecho a recibir la prestación son los padres del finado. Ok, los padres. Y también deben hacer esta misma documentación. Es la misma, es el mismo trámite, bueno, es presentarse nuevamente en ventanilla, la documentación es la misma, lo único que se pide de diferente es en lugar de pedírselo a la viuda, bueno, no se pide un acta de matrimonio, se pide más bien el acta de nacimiento de los padres para comprobar el parentesco filial. Bien, recuérdanos, ¿cuándo no se tiene derecho a esta pensión? Ok. A la pensión de viudez, básicamente, ¿qué sí tenemos que tener en cuenta? Si fallece a causa del riesgo, no necesita semanas. ¿Qué necesito? Solamente comprobar que el parentesco o el vínculo matrimonial o la relación de concubinato. En un momento dado, no podría tener derecho a la prestación si fallece a causa distinta del riesgo y no tiene 150 semanas cotizadas, o sí cotizó el trabajador estas 150 semanas, pero se encuentran fuera de la conservación del derecho, es decir, no se encuentran vigentes. Muy bien, pues ya vamos a terminar el programa. ¿Algo que les quieras decir a nuestro público de Aprender a Envejecer? Claro que sí. Yo lo que les recomendaría es, en el tema de los requisitos y los documentos, bueno, pueden visitar la página www.ims.gov.mx/pensiones. También tenemos un correo de atención que es pensiones.ims@ims.gov.mx. Pero lo más importante y lo que quisiera decirles es muy importante tener una cultura de prevención. Actualicemos los datos del asegurado, mantengamos esta actualización de información del asegurado y de beneficiarios, no solo en el instituto. Es muy importante que también nos acerquemos con la FORE que maneja la cuenta individual del trabajador para hacer las actualizaciones correspondientes y que en un momento dado, al momento de llegar el siniestro, pues
el trámite administrativo sea lo menos engorroso posible y a nosotros como instituto nos permite atenderlos con mayor oportunidad. Bien, Laura, muchas gracias por la información. Gracias por la invitación. Gracias y gracias a todos ustedes que estuvieron aquí en Aprender a Envejecer en otro jueves de Servicios y Cultura. Ahora vamos hasta el centro norte de la República, pues conoceremos Ciudad del Maíz, uno de los 58 municipios que constituye el estado de San Luis Potosí. Gracias, nos vemos en la próxima. Que tengan excelente día. Ubicado a unas 3 horas de San Luis Potosí, Ciudad del Maíz emerge como un encantador pueblo mágico, donde el pasado se entrelaza con la naturaleza y la cultura. Sus raíces se remontan a la época de los primeros habitantes del continente americano, para los que la siembra del maíz fue justo un factor determinante que permitió a los grupos nómadas hacerse sedentarios. De esa época existen evidencias en el lugar como herramientas conformadas por cuchillas, raspadores y puntas de flecha que narran maravillosas historias ancestrales. Un tesoro mineral de Ciudad del Maíz es la obsidiana, una piedra que destaca por sus propiedades energéticas y que algunas personas la asocian con la protección y el crecimiento personal. Este recurso mineral natural es abundante en la zona y ha sido parte integral de la vida y la cultura de la región desde tiempos inmemoriales. Al llegar a este destino, se recomienda visitar la famosa parroquia de la Purísima Concepción, un majestuoso símbolo ubicado junto al Jardín Hidalgo, en el corazón de la comunidad. Es toda una experiencia conocer la iglesia con una cúpula neoclásica y su reloj ornamentado en oro. Alberga reliquias y veneradas imágenes de la Virgen María, incluyendo la Purísima Concepción. El jardín principal, con su kiosco de arquitectura afrancesada, es un lugar ideal para disfrutar de la vida local y relajarse. Para los aventureros, los amantes de la naturaleza, la sugerencia es conocer la cueva vetada de San Bartolo, un tesoro arqueológico con objetos de obsidiana como cuchillas, puntas de flecha y pinturas rupestres. También puede conocer el manantial Los Peroles, refugio perfecto para el árbol sabino más longevo de México. Este manantial es un auténtico oasis de aguas cristalinas y naturaleza exuberante. Ofrece actividades como buceo y paseos en kayak. Cuando llegue la hora de comer, puede disfrutar las famosas enchiladas potosinas y el tradicional pulque de la región. Por todas estas razones, lo invitamos a explorar y disfrutar plenamente de las maravillas de Ciudad del Maíz y los alrededores de este destino turístico. Visítelo, se va a divertir. Qué gusto que sigan con nosotros. Recuerden que pueden estar en contacto con nosotros a través del Centro de Atención Telefónica del 11, en donde podrán compartirnos sus dudas, comentarios y opiniones, o podrán dejar sus datos de contacto para venir a bailar el día domingo. Llamen al 55 51 66 4000. Nuestros compañeros atenderán con mucho gusto su llamada. También los invitamos a que se unan a la transmisión en vivo a través de Facebook Live. Allí podrán dejarnos comentarios en tiempo real y estar al tanto de toda la información que tenemos para ofrecerles. Por ejemplo, hoy nos mandó mensaje Francisco Hernández, que nos escribió: excelente tema, saludos a todos desde Coyoacán. También nos mandó saludos Ana Lilia Pérez Mendoza, Blanquita Hernández y Mari Morán. Muchas gracias por escribirnos, nos encanta leer sus mensajes. Y el 11 busca estar más cerca de ustedes. Por ello, ha desarrollado la aplicación 11 Más, en donde podrán consultar este y muchos más de los programas que tenemos para ofrecerles. Los invitamos a descargarla en la tienda de aplicaciones de su preferencia. Ahora vamos a bailar. Estos son el grupo Salsón en Clave, que interpretan Mami Me Gustó. Disfrútenla, nos vemos el domingo. Me gustó esa cosa
está manejando, mami, soy yo.